Para nosotros es un privilegio este proyecto. Es un proyecto que surge del trabajo conjunto entre lo que es el Museo de la Ciudad de Rosario, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, y el ISIR CONICET UNR, lo cual marca un trabajo, un proyecto que tiene como objetivo, sobre todo, convertirlos a ustedes, si es que el objetivo no es muy ambicioso, en agentes multiplicadores de lo que tiene que ver con la historia de Rosario, o al menos que de este curso puedan tomar herramientas, puedan tomar los conocimientos para aplicarlos en cada uno de los lugares que ustedes representan o están trabajando en lo diario. Por eso lo que van a ver ustedes, que son los seleccionados para hacer este curso, al menos en esta primera instancia, es que el grupo es muy heterogéneo y tiene todos los perfiles, y en eso un poco trabajamos para fortalecer esta formación de estos 4 meses, que para nosotros es muy importante, porque el museo cumple 40 años, nuestro aniversario es una excusa interesante para pensar al museo desde otra lógica por ahí. Nosotros siempre partimos desde lo teórico de ser un museo abierto, decimos, y esta idea de ser un museo abierto es la transición o la transformación de lo que es pensar a un museo en un sentido estrictamente cultural a un sentido más social, de apropiación social. Y en esa línea es cambiar este paradigma de pensar solo el museo como un lugar que tenga que ver solo con las exposiciones o con la conservación del patrimonio y empezar a pensar a esta institución como un lugar de formación, como un lugar que nos ayude conjuntamente a fortalecer primero los aspectos de la historia de Rosario, que sabemos que tenemos que trabajarlos y mucho, pero sobre todo fortalecer la identidad como rosarinos y rosarinas, que es el trabajo y la misión que tenemos nosotros como museo. Así que en líneas generales agradezco muchísimo a todo el equipo del museo, en especial al servicio educativo, pero sobre todo agradezco a Lisir, a Sandra Fernández, a su directora, con quien he tenido la oportunidad de cursar muchas materias, tanto con Sandra como Darío Barriera, a quien también le agradezco que iba a hacer, va a romper el hielo con la presentación del curso. Digo romper el hielo en el sentido de ser la primera charla de apertura, pero aquellos que transitamos la Facultad de Humanidades y que pudimos escucharlos, son esos docentes y todos los que están en este curso que dejan marcas, que dejan huellas, y para nosotros es muy importante y es un privilegio como museo poder trabajar conjuntamente con ellos para poder abrirlo a toda la ciudadanía. Así que les cedo la palabra a Sandra y les agradezco mucho, espero que les sirva muchísimo esta instancia formativa. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Antes que nada, la bienvenida a todos y todas los que se acercaron a realizar este curso. Para nosotros, y hablo como un colectivo, es decir, no exclusivamente desde la dirección del ISIR, sino como lo que significamos como una unidad ejecutora de investigación de doble dependencia con ICET-UNR, es realmente un gusto, y también creo que es casi un deber, digamos, la posibilidad de articularlos con instituciones que son muy significativas en la ciudad y que además se encuentran estrictamente vinculadas a la problemática de la historia de la ciudad. El Museo de la Ciudad tiene esa cuestión fundamental de abocarse desde hace 40 años a pensar en una clave diferente, cómo se rescata, cómo se conserva y además cómo se transmite el conocimiento que hay sobre la ciudad. Entonces, bueno, creo que esta es la primera actividad conjunta que vamos a llevar adelante. Para ambas instituciones fue un desafío, pero un desafío muy lindo, muy agradable, digamos, porque nos augura muchos proyectos por delante y además algo que para nosotros es sustancial también, un volcarnos hacia la comunidad que nos contiene, a esa sociedad donde nuestro conocimiento
tiene que ir. Y bueno, y el momento en que esta actividad se desarrolla también tiene que ver con lo que dije antes, esto, conmemorar 40 años, que no es poco, que es muy significativo y que habla de la necesidad de pensar la historia de la ciudad, digamos, y de la importancia de la historia de la ciudad, no en clave anecdótica, no en clave periodística. La importancia de la historia de Rosario es sustancial, porque habla de poder sistematizar en un curso un corpus muy importante de conocimientos y sistematizarlos y comunicarlos. Y esas me parece que también son los dos ejes donde tiene que transitar la importancia de esta actividad. ¿Por qué? Porque nosotros producimos conocimiento sobre la historia de Rosario, producimos tanto conocimiento de base, conocimiento aplicado, y también es nuestro deber institucional realizar esta tarea de comunicar públicamente ese conocimiento científico. Y me parece que este curso sintetiza, representa, se coloca en un escenario de articulación tan significativo, no solamente en un plano institucional, sino también en un plano comunicacional, y de volver a colocar a la historia como una disciplina científica que es capaz de comunicar a un gran público, que no se aleja de la sociedad, sino todo lo contrario, que le interpela, que le da herramientas para poder tener un pensamiento crítico sobre el presente que nos recorre. Así que bueno, para mí es realmente un gusto inaugurar esta actividad, y es un gusto mayor poderlo hacerlo en una clave colectiva y de vincularnos con una institución que es tan querida para todos los rosarinos y rosarinas. También para mí es realmente un placer presentar en esta primera charla a un muy querido compañero, muy querido colega, vicedirector de la Unidad Ejecutora de Investigaciones Sociohistóricas Regionales, que es Darío Barriera. Es decir, Darío Barriera es un profesional de renombre nacional e internacional que realmente califica de una manera más que significativa la labor historiográfica de nuestra institución y también de la Facultad de Humanidades, donde es docente. Brevemente voy a decir que, bueno, como buena parte de nosotros, la formación de grado de Darío fue realizada en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, que se doctoró en Historia en l'École des Hautes Études de París, que es profesor titular ordinario de la Cátedra de América II de la carrera de Historia, que dirige además un centro muy importante como es el CEISO, es investigador principal de CONICET, y ha sido profesor invitado, conferencista, titular de cátedras abiertas, muy importantes tanto en el país como en el extranjero. Sus obras más importantes están vinculadas a la historia de la justicia, que es lo que ha transitado e investigado en estos últimos 20 años, y es tan vasta su producción que me voy a detener exclusivamente en un libro que es muy significativo, que se llama Abrir Puertas a la Tierra, que está editado en el año 2013, que recibió el premio de la Academia Nacional de la Historia y también el Premio Internacional de Historia del Derecho Indiano en el año 2018. Así que bueno, nuevamente reitero lo grato que me resulta presentar a Darío y dar iniciado este ciclo. Pero antes, digamos, esto parece una novela por entregas, digamos, un folletín. Le voy a ceder la palabra a Celeste Mujica, que va a hacer brevemente una puesta en común de los puntos y los requerimientos que ustedes pueden llegar a tener a lo largo del curso en general y de la charla en particular. Es decir, ella les va a acercar cuáles son, digamos,
las cuestiones que ustedes tienen que considerar para la comunicación, para las preguntas, para todo lo que significa la dinámica más formal de la charla y del curso. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Celeste. Bueno, muchas gracias, Sandra. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Mi intervención será muy breve. En primer lugar, pedirles que mantengamos el micrófono en silencio, porque somos muchas personas. Estoy viendo que ya hay 75 participantes. Así que bueno, un poco también por respeto al profesor Darío Barriera, vamos a estar con los micrófonos en silencio, lo que no quita que cualquier duda, consulta que tengamos, lo hagamos a través del chat. ¿Sí? Y por ese medio oportunamente se les va a estar contestando cualquier consulta que tengan respecto de los contenidos de la charla del profesor. ¿Sí? Cualquier otra duda o consulta que tengan respecto del curso de formación docente, les vamos a pedir que lo hagan a través del Gmail, que ustedes ya recibieron por allí la confirmación. ¿Sí? No hay ningún problema, nosotros el día lunes vamos a estar contestándoles sus dudas y consultas respecto del curso. A su vez, ustedes saben que vamos a estar trabajando a través de una plataforma e-learning. En el transcurso de las semanas les va a estar llegando su usuario y contraseña también por esta vía, por correo electrónico, así que les pedimos por favor que estén atentos al correo. Bueno, ahora sí, Darío, bienvenido y te doy la palabra. Bueno, gracias Celeste, gracias Nico, y muchas gracias Sandra por tu presentación, por tus palabras, y para mí también es un gusto muy grande que me hayas elegido para abrir el ciclo y acompañarte en la tarea de dirección del ICIR como tu vicedirector. El cumpleaños del museo me parece también muy significativo, 40 años, un número redondo, pero además que grande, un museo que tiene mucho que ver, no solo con la historia de la ciudad, sino con la historia en general. Aloja un archivo, que es un archivo de historia de la ciudad, por lo tanto es museo, y aunque no lo diga oficialmente, es museo y archivo. Y de esta manera me parece que, bueno, que no podría haber ningún mejor principio de colaboración que ¿no? Entre un museo que tiene un archivo dedicado a la historia de la ciudad y una unidad ejecutora que se ocupa de la historia regional que funciona en la ciudad, una unidad ejecutora de CONICET. Así que muchas gracias, yo suscribo todo lo que dijo Sandra, y me parece que además de que no necesitamos traductores, los historiadores y las historiadoras no tenemos necesidad ni que médicos, ni periodistas, ni nada hagan traducción de la historia para su divulgación. Lo podemos hacer perfectamente, aun cuando es mucho trabajo. Nosotros tenemos también esa capacidad, ese derecho y esa obligación. Y voy a sumar una cosa más. También tenemos, me parece a mí, el deber de estimular la producción de conocimiento por aquellos que se están formando o por aquellos que están enseñando. Yo he visto, mientras iban entrando a la sala de Zoom, muchísimos queridos colegas, compañeros, compañeras de carrera, y gente que conozco de toda la vida, que se dedican a la enseñanza de la historia. Bueno, enseñar también es eso, es estimular a producir conocimiento, empatía con los que vivieron en el pasado y empatía con nosotros para hacer de este mundo algo un poquito mejor. Yo no soy un historiador local. Siento en este punto decepcionar por allí un poco la clave de lo que parece significar Rosario para todos los que estamos en Rosario. Sin embargo, me parece que no viene mal tampoco tratar de colocar la historia profunda de Rosario en una secuencia larga y en un espacio grande, incluso global, ¿no? Digo, porque me parece que es la mejor manera de dar comienzo a un relato que va a ser sobre todo, bueno, va a haber fechas, va a haber hechos, obviamente, no le podemos esquivar a esto los historiadores y las historiadoras, pero
pero sobre todo lo que voy a mostrar son algunos problemas, la mayoría de ellos no resueltos, o una invitación para resolver o para meterse a investigar en distintos problemas de la historia de Rosario. Por eso digo lo de estimular además la producción de conocimiento. Yo voy a compartir pantalla con ustedes, espero que se vea bien. Este es un PowerPoint que me va a acompañar un poco en la charla con algunas imágenes y algunas fechas, sobre todo porque cuando uno va hablando, bueno, tiene que ser un poco condescendiente con el que está anotando, ¿no? Entonces ahí van a tener algunas anotaciones que podrán seguir con mayor facilidad. Así que vamos a empezar. Espero que quede bien. Ustedes me dirán cómo vamos. Miren, para hablar de la historia de Rosario hay que empezar por acá. Parece mentira, pero hay que empezar por acá. Hay que empezar por... Lo voy a dar vuelta, por la vieja Santa Fe. Por la vieja Santa Fe y por la historia de la organización, de la extensión, como le llamaba Antonio Manuel España, ¿no? Porque el espacio político es la extensión organizada. Y en eso tiene mucho que ver una institución cuyo edificio más emblemático fue demolido a comienzos del siglo XX, que es el Cabildo santafesino. Este cabildo que nosotros tenemos en mente casi siempre a través de su versión villiquen y porteña. Bueno, también tuvimos un cabildo en Santa Fe demolido con la vocación modernizadora del centenario. Ahí estaba, donde se emplaza actualmente la Casa Gris, la Casa de Gobierno. Fíjense que aunque era una institución municipal, era el gobierno de la ciudad, era realmente la institución más importante de Santa Fe. Y cuando Santa Fe deviene provincia, después de 1815, y a pesar de que el ejercicio de la gobernación va con el gobernador, allí donde esté, la sede del gobierno provincial fue Cabildo. Hasta 1833 por lo menos, cuando se suprimió. Que esto es, 1832 se dicta, octubre del 32 se dicta la supresión, es decir, López lo suprime, y en el 33 efectivamente ya no existe más. Es el edificio el que sobrevive hasta 1907-1908, cuando no empieza nada. Ubiquemos a Santa Fe en un conjunto, ¿no? Porque Santa Fe pertenece a la monarquía hispánica, y este periodo que nosotros llamamos colonial, bueno, ocupa desde la fundación de la ciudad hasta 1810. Es un lapso de tiempo que tiene marcas disímiles, porque la primera tiene que ver con la fundación de la ciudad y la segunda con una revolución que ocurrió en Buenos Aires. Y que tuvo consecuencias, obviamente, y muy importantes a nivel de todo el territorio que actualmente es la República Argentina, pero que en ese momento no eran evidentes. Entonces, esa periodización no es muy útil para una historia institucional o para la historia regional. Como les contaba, el Cabildo santafesino fue sede de la justicia ordinaria hasta 1833. Rosario, por ejemplo, fue nombrada villa en 1821 y ciudad en 1852. Los procesos de miniaturización del territorio más significativos ocurren entre 1749, podríamos irnos hasta 1730, con los curatos de Rosario de Bajada, de los Arroyos de Bajada, hasta el 84, y después entre 1841 y 1854. Digo, la periodización del periodo colonial muchísimo no nos sirve, ¿no?, para hacer historia de Santa Fe y de Rosario. Ahora, si nosotros tenemos que poner el ojo en una institución clave que nos sirva un poco para entender los orígenes
en un sentido amplio, ¿no? Los orígenes o los principios de la historia del pago de los arroyos, que es donde está emplazada actualmente la ciudad de Rosario, tenemos que mirar esta institución, el Cabildo. Cabildo cuya composición, cuyo acto creativo, digamos, estaba confiado a los adelantados, y los adelantados lo confiaban a sus tenientes. Ese era el cargo que tenía Juan de Garay cuando fundó Santa Fe, teniente de adelantado. No era adelantado, sino teniente del adelantado de Asunción. ¿Qué lugar ocupa los arroyos en el espacio santafesino? Bueno, acá tienen un esquema muy grande, si quieren, ¿no? Monarquía hispánica, consejos, cortes, vamos bajando hacia América, virreinatos, audiencias, gobernaciones, América y Asia, ¿no? Porque Filipinas también. Y dentro de los cabildos locales, digamos que había una composición mínima de alcaldes y regidores, nosotros vamos a encontrar que estos cargos los ejercen los vecinos, que para hacerlo tienen que tener casa poblada, es decir, 25 años, estar casados, defender con sus propias armas a la ciudad, y en general, además de un solar en la transurbana, se les daban algunas tierras en las afueras. Este es un poco el asunto principal para arrancar. El Cabildo de Santa Fe perteneció inicialmente a la gobernación de Paraguay, es decir, que la cabecera estaba en Asunción. Y después de diciembre de 1617, es decir, después de la Real Cédula de división de la, cito entre comillas, gobernación monstruo del Paraguay del Río de la Plata en dos, y hasta 1815 el Cabildo de Santa Fe fue sufragáneo de la gobernación de Buenos Aires. De hecho, después de ustedes me dirán, ¿qué pasó con la Revolución de Mayo? Bueno, después de la Revolución de Mayo, todo se siguió manejando en clave de intendencia, como si lo que siguiera funcionando fuera la gobernación-intendencia de Buenos Aires. Hasta 1815, en que Santa Fe se da su autonomía provincial y nombra al primer gobernador, Francisco Antonio Candioti. Ahora, la subordinación política corría por un lado y la subordinación judicial, que de esto entiendo un poquitito más, corría por el otro. Los tribunales de apelaciones y los dos altos tribunales a los cuales estaba sometido Santa Fe fueron primero la Real Audiencia de Charcas y después la Real Audiencia de Buenos Aires. Entre ese primero y después hay un interregno, acá está mal esto, es entre 1661 y 1671, está al revés este numerito tipiedad, durante el cual funcionó la primera audiencia de Buenos Aires. Y ahora vamos llegando a lo nuestro, ¿no? Espero que haya sido rápido, por lo menos. Y claro, el pago de los arroyos, inicialmente, es todo el territorio que se extiende al sur de la ciudad de Santa Fe. Al principio es muy impreciso, y va ganando definición con el tiempo. Y como casi todas las cosas, primero se define por oposición. Es el pago que no es el pago de la otra banda, es decir, es el pago del sur, que no es lo que está del otro lado del río Paraná, que es la actual provincia de Entre Ríos, y tampoco es los pagos del norte o las tierras del oeste. El territorio sobre el cual había sancionado jurisdicción de Santa Fe de Garay era enorme, eran 50 leguas a los cuatro vientos, es decir, 50 leguas hacia el norte, 50 hacia el sur, 50 hacia el oeste y 50 hacia el este. Por lo tanto, era un territorio de 100 leguas cuadradas, impensable, impensable. Como equipamiento político territorio para ayudar a gobernar, para intentar gobernar esas enormes extensiones rurales, en 1616 se nombraron 2 alcaldes de la Santa Hermandad. ¿Quiénes ejercían el gobierno sobre el mundo rural hasta entonces? Los alcaldes, que eran designados como alcaldes ordinarios y de la hermandad. En 1631 se nombró un tercer alcalde provincial de la Santa Hermandad, que es diferente, digamos, en su naturaleza. ¿Por qué? Porque el provincial de la Santa Hermandad es un cargo venal, es un cargo que se podía comprar.
es un cargo que viene a colocarse por encima de los alcaldes de la hermandad y para disputar algunos espacios, algunas decisiones. No era un juez, digamos que, a pesar de que era lego, no era un juez rural que tuviera las mismas obligaciones que los alcaldes de la hermandad, ni que fuera elegido anualmente. El provincial podía quedarse en su cargo vitaliciamente. De hecho, se transfería el cargo. ¿Cómo se hacía o cómo empezamos a ver en las fuentes que aparece el gobierno de estas grandes extensiones rurales? Bueno, los alcaldes de la hermandad eran seres humanos con dos pies, quizás algún caballo y un poco más. En general, el oficio se le daba a gente que tenía intereses en el mundo rural, por lo tanto esto de querer tener el cargo a veces complementaba una actividad de supervisión o vigilancia que hacían sobre sus propias posesiones y sobre sus propios bienes. Y la mayor parte de las veces tenían que ayudarse con el acompañamiento de algunos vecinos o algunos colaboradores para ejecutar sus medidas. De hecho, si ellos mismos no podían viajar, arreglar, por ejemplo, algún robo de ganado, o si no podían ir a supervisar alguna denuncia que hacía algún poblador del campo o algún viajero, enviaban a un comisionado. Esa era la forma más o menos habitual de resolver los problemas que se judicializaban en las campañas durante el siglo XVII y comienzos del XVIII. Entonces, los alcaldes de la hermandad, como les decía, se designan en el Cabildo Santafesino desde 1616, pero desde 1725 se los menciona cada vez que se los designa. Es decir, se dice que son alcaldes de la hermandad de qué pago. Esto no quiere decir que antes no hayan tenido claro de dónde eran, sino que a partir de allí hay una cierta prolijidad en la designación. Entonces se los empieza a mencionar como de los arroyos, hago una nota a pie imaginaria y digo, también se mencionaban como de Coronda y los arroyos, que era todo un solo conjunto, durante bastante tiempo fue un solo conjunto, o de la otra banda. Ahora, ¿qué es lo que viene a introducir un poco más de claridad en esto? La creación de los curatos. Es decir, cuando el obispado, siguiendo una petición del gobernador Zavala, erige los curatos del Paraná y de los arroyos, acerca de lo cual van seguramente a hablar en la próxima charla, o los mencionará seguramente Miriam Moriconi, que es la especialista en este tema. Pero esto introduce una cierta claridad, ¿por qué? Porque el cura párroco de Paraná o el cura párroco de los arroyos ejercen su jurisdicción también. Esto quiere decir que en las actas de elección de los curatos se menciona un territorio, se empieza a delimitar. Lo mismo ocurre en 1749 cuando se crea el curato de Coronda. Ahora, los jueces seglares, que es lo que hoy diríamos civiles, rurales, siguen operando con este artilugio o con este recurso de nombrar a los jueces comisionados. Es decir, allí donde no podían llegar, enviaban a alguien, ¿por qué se llamaba comisionado? Que tenía que ir a solucionar esa comisión y volver. En cuanto la solucionaba, su cargo desaparecía. Es decir, eran jueces efímeros. ¿Está? Una vez cumplida la comisión, cesaban en sus cargos. Acá hay otro problema. Yo les hablé un poquito del equipamiento político del territorio para que tengamos una idea más o menos general acerca de en qué universo
institucional nos movemos. Pero en realidad el problema por el cual se empieza a estudiar en general el surgimiento de una ciudad, de unos territorios que queremos conocer, es siempre el de la propiedad del suelo. Esto lo tenían muy claro los historiadores y las historiadoras de los años 90, 80 y 90, que en general empezaban por acá. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacía el cabildo con autorización del gobernador era otorgar a los vecinos mercedes de tierra, que aparte de las que se asignaban para cosas del común o al culto, o a veces los vecinos mismos las reasignaban a cosas del común o para el culto, en esas mercedes de tierra fuera de la ciudad, en este caso fuera de la ciudad de Santa Fe, que era la única que existía y que organizaba este espacio, estos vecinos instalaban estancias, chacras, y por supuesto, gracias al sistema, de alguna manera, ya milenario, ¿no? Porque viene como desde las partidas del siglo XIII, del sistema de división de la propiedad castellana a partir de los herederos, empezaba a sufrir este proceso que era de divisiones y subdivisiones. Entonces, en general, los historiadores de Rosario, aficionados o profesionales, hacen bien en ir a buscar cuál es esa primera merced con la cual comienza toda esta historia de la propiedad de estas tierras. La tierra valía muy poco, por eso se daban porciones muy grandes, lo que tenía realmente un valor extraordinario era el ganado, y si se podía sembrar cereal, el cereal. Pero lo que tenía más valor era el ganado que la tierra. Entonces, esta primera merced es la merced que el Cabildo Santafesino le otorga a Luis Romero de Pineda, donde organiza la estancia La Concepción. Está justo en la desembocadura del Saladillo. En 1695 Romero de Pineda fallece, y su viuda con su hijo, más el cuñado de su hijo, se hacen cargo de la estancia. Y es Domingo Gómez Recio, que es es el hijo de Juana Pineda, con su cuñado Ambrosio de Sogaray, el que empieza a instalarse y instalar casas, corrales en la parte norte de la Merced. La parte norte de la Merced es lo que actualmente es el centro de Rosario. A comienzos del siglo XVIII, yo les puse acá una tapita de un libro que publicamos con Osvaldo Fratkin, con Miriam Moriconi, Paula Polimene, muchos colegas, en el año 2014, donde estudiamos varios de estos problemas de los que estoy hablando. A comienzos del siglo XVIII, lo que también van a ver con Miriam es que hay en el área santafesina reclamos permanentes por lo que ellos mismos mencionan como inseguridad. Pero también inseguridad frente a los indios, por ejemplo. Inseguridad frente a los cuatreros. Pero también desde los asentamientos organizados, desde las reducciones indígenas, hay reclamos. En este libro hay un artículo que recomiendo, que es de Miriam, que se llama Con los curas otra parte, donde ella trabaja justamente las razones y los problemas surgidos en las reducciones indígenas al oeste de Santa Fe y cómo se fueron trasladando hacia el sur. ¿Por qué pongo esto como punta de lanza? Porque es el estudio más claro sobre cómo a comienzos del siglo XVIII empieza a haber una sangría de población, y no solamente de población de la ciudad,
y no solamente de población criolla, también de población indígena, desde el norte hacia el sur. La década de 1720 es terrible. Si ustedes tienen alguna vez ganas o tiempo, o las dos cosas, que sería lo mejor, y revisan, por ejemplo, las actas de Cabildo de Santa Fe de la década de 1720, van a ver que es un llanto permanente. Es el fracaso de las entradas, así les decían a las expediciones contra el indio, es la necesidad de abandonar las estancias que están alrededor porque son atacadas por la noche, es la imposibilidad de controlar los caminos hacia el oeste porque los controlan los cuatreros, es incluso la imposibilidad de sostener en esta área, en el área de Coronda, aquí, es la imposibilidad de sostener a los ganados fuera de la mano de los cuatreros, y los cruzan a esta pequeña isla que hay enfrente de Coronda. Es una, como les decía, es una queja permanente. El alguacil mayor, por ejemplo, informa que son numerosas las familias que con diversos pretextos abandonan la ciudad. No son pretextos, es decir, la gente dejaba la ciudad para irse a vivir a las estancias que tenían, porque si no eran saqueadas. Y además empieza a conversarse acerca de la posibilidad de volver a trasladar la ciudad. Si la ciudad de Santa Fe se había trasladado entre 1650 y 1660 de la actual posición en que ya está a la que tiene todavía hoy, pero en la década de 1720, dado todos estos problemas, la presión de los guaycurúes, la despoblación del Pago de Coronda, que era la garganta, decían, la garganta de la ciudad, empiezan a hablar de abandonarla. Y claro, el contexto es tremendo, digamos, porque es también un contexto en donde el comercio con el Paraguay está trabado. Es el contexto de la rebelión comunera, que se hizo sentir mucho Santa Fe hasta finales del siglo XVIII. Entonces, la gran cantidad de población de la ciudad que empieza a partir lo hace hacia el sur. Empieza a haber despoblaciones de todos estos pagos alrededor de la ciudad y de la ciudad misma, presionando sobre esas tierras repartidas en el sur, en el Pago de los Arroyos. Por otra parte, esa década es importante también para los que se fijan en este tema de los procesos de construcción de jurisdicción, porque justamente entre el 21 y el 22, entre 1721 y 1722, es que se dan dos procesos, uno que es privado, por unas ventas de tierras de los jesuitas que se hacen en la zona, y otro que es entre las ciudades de Santa Fe y de Buenos Aires, que terminan acordando que uno de estos tres, este es el famoso mapita que están en los libros de Álvarez, ¿no? En Historia de Rosario y Historia de Santa Fe. Uno de los tres arroyos que eran de Galloso, el del medio, va a funcionar como limes, como división jurisdiccional entre las jurisdicciones de los cabildos de Santa Fe y de Buenos Aires, para ordenar un poco sobre todo el tema de la recogida de ganado cimarrón, ¿no? que también ha sido estudiado últimamente por Carlos Viroco, otro colega cuya lectura recomiendo. Entonces, Pago de los Arroyos es, para los santafesinos, del Arroyo del Medio hacia arriba, hasta Carcanañá por lo menos, después vamos a ver que al principio era mucho más, pero se va a ir recortando, y para los porteños, claro, es San Nicolás de los Arroyos, es el último pago del norte de su propia jurisdicción. De hecho, en la década de 1750, bueno, yo había preparado algunas citas, pero acorté un poquito, en la década de 1750 hay quejas del Cabildo santafesino diciendo que, bueno, el alcalde que tenía que servir en la jurisdicción del Pago de los Arroyos de Santa Fe, muchas veces se cruzaba y prestaba servicios y le daba una mano al alcalde de los Arroyos de Buenos Aires.
a ver, la gente estaba viviendo ahí, cooperaban entre ellos, pero la queja jurisdiccional es como diciendo estamos invirtiendo un recurso nuestro en la tranquilidad de ellos, ¿no? Una cosa así. Para terminar de cerrar lo de 1720, digamos, en 1721 la situación era tan apremiante que el regidor Juan de Ceballos, que estudió muy bien también, aparte de estar en los trabajos de mí, está muy bien estudiado por Celeste Forconi. Juan de Ceballos es diputado, es decir, es nombrado para prender y traer a la cárcel a los que quieran abandonar la ciudad, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de prurito, es decir, al que quiera abandonar la ciudad, el regidor, que no es un juez, los jueces eran los alcaldes, puede salir, prenderlos y traerlos a la cárcel. ¿En calidad de qué? En calidad de padre de la patria, en calidad de autoridad doméstica y paternal para conservar lo más importante que tiene la ciudad, que son sus vecinos y moradores. Acá yo les puse un primer mapita para que ustedes tengan, este está en alguno de los artículos que después les voy a compartir, pero es para que ustedes tengan una idea de la dimensión, ¿no? del pago de los arroyos. Esto sería una línea imaginaria, no tiene que ver con un límite acordado. Los límites acordados entre la provincia de Santa Fe, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero se fijaron entre 1882 y 1888 a través de laudos arbitrales, es decir, son cosas relativamente nuevas. Estos son líneas trazadas por los cartógrafos a partir de lo que los historiadores les decimos sobre lo que los agentes decían de hasta dónde llegaba la jurisdicción. No es más que eso, es un esquema. Esto es la otra banda, hay nombres de lugares, ustedes verán aquí está ya la jurisdicción de Corrientes, el arroyo del medio y una idea de la jurisdicción de Buenos Aires. Bueno, ustedes tienen para pensar todo esto como los arroyos, ¿no? Un territorio enorme que si lo medimos en hectáreas, tiene, antes de su achique hasta el Carcarañá, tenía 1 millón y pico de hectáreas, y después del Carcarañá hasta Arroyo del Medio se puede ponderar en 500.000 hectáreas. Pero eso no es importante. La idea es hacerse la idea de que era un espacio enorme, inmanejable. ¿Qué es lo que podemos visualizar como equipamiento del territorio en esta década de 1720? En esta década en donde Santa Fe está siendo abandonada por sus habitantes, está siendo asediada por lo que considera sus enemigos externos, es decir, los naturales y los cuatreros, o los perjudiciales, así dice en la fuente, los perjudiciales de Santiago del Estero y de Córdoba. ¿Qué es lo que está sucediendo mientras tanto en los arroyos? Montenegro, por una parte, aparece instalado en la lonja norte, donde está el oratorio, donde está pasando el Camino Real. Y ustedes tienen ahí una foto de fondo que, bueno, no es otra cosa que el lugar donde estaba instalada la capilla y al lado la escuelita. En 1731 se instala la primera escuelita. Entonces, en este pequeño núcleo, digamos, donde Alzugaray, que es el capitán que ejerce como miliciano aquí en el sur, pero también es propietario de tierras, y su hijo, que ha hecho los estudios teológicos, pero todavía no tiene un cargo de cura, está a cargo de un oratorio, está a cargo de una capilla, se podría decir que a lo sumo es un capellán de esa casa, fábrica, capilla y pulpería. Es la única instalación más o menos equiparable a algo que tenga que ver con el ordenamiento del territorio. Porque, por ejemplo, Frías
que fue Francisco Frías, fue el primer alcalde de la hermandad designado, no parece ser residente. Él más bien tenía tierras y tenía algunas cosas primero en Entre Ríos, en la otra banda. Después fue mudando sus intereses acá. Y termina siendo el hombre que más veces fue nombrado alcalde de la hermandad de Rosario. Finalmente fueron como 6. Entonces, en 1730 se monta el curato de los Arroyos sobre esta capilla. El territorio es enorme, lo van a ver con Miriam la semana que viene, seguramente le pueden preguntar a ella. Y al lado, la escuelita. ¿Qué pasa entre el 20 y el 50? Digamos, lleguemos un poco más adelante. En el 40, 1740, fallece Juana Romero de Pineda de Gómez Recio, divide y transfiere la tierra, y uno de estos receptores de tierra, que es Suero, Nicasio José de Suero, vende a su vez, subdivide y vende entre vecinos de la capilla. Y acá tienen un poco los nombres de los primeros propietarios de los terrenos que hoy serían del centro y el sur de Rosario, ¿no? Santiago Montenegro, Pedro Acevedo, Juan de Azugaray y José de Vergara. Álvarez, yo no sé si lo copié, a ver. Álvarez tiene un párrafo muy duro sobre esto. Él dice que realmente es un problema, una dificultad muy grande, la cuestión de la formación de un pueblo alrededor de tan pocos propietarios, ¿no? Yo creo que Álvarez tenía en la mente otro modelo, tenía probablemente en su mente un modelo de organización de la propiedad de la tierra más a la americana, más una colonización más repartida, y claro, al ver tan pocos nombres, le debe haber parecido, en este sentido, una pista para encontrar el origen de una subdivisión insuficiente, de una sociedad que se elitizaba desde entrada. Pero yo tengo otra impresión. No voy a juzgar a Álvarez. Álvarez es un historiador extraordinario al que hay que leer siempre. Pero tengo la impresión que esa gente estaba muy lejos de poder sentirse a sí misma como una élite. Yo creo que más bien tenían la idea de que estaban en el medio de la nada y que estaban poniendo más de lo que recibían. Creo que lo que trasuntan las fuentes es que no se sentían precisamente parte de un sistema de distinción social donde ocuparan un lugar muy alto. Y acá llegamos a una fuente que yo te voy a pedir, Martín, si querés transmitir por el chat el link del artículo donde está traducido, donde está transcripto, perdón, así se dice, transcripto y analizado el padrón de Venegas de 1738, que es un artículo que saqué hace algunos años en Mundo Agrario. ¿Por qué quise transcribir y analizar este padrón? Bueno, porque es la primera fuente realmente confiable para, vamos a ver qué tan confiable, de todas maneras yo no puedo decirlo sin sorna, pero es la primera fuente más o menos confiable para hablar de la población del pago de Colón de los Arroyos. Y tiene cosas muy interesantes. El documento está conservado en el Museo Etnográfico de Santa Fe, en el Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales de esa ciudad. Está como Expedientes Civiles, tomo 25, legajo 179. Ahora ya lo tienen transcripto, digo, no tiene mucho sentido grabar los microfilmes, pero para quienes quieren hacerlo, los historiadores y las historiadoras tenemos esta obligación, es decir, dónde están las cosas. Revelamos nuestras fuentes. Y tiene una característica que es súper interesante. Es un padrón memorial. ¿Qué quiere decir esto?
que los dos jueces de hermandad que tenían que hacerlo, uno en ejercicio y otro ex, es decir, Venegas en ejercicio y Frías, ex juez del pago de los arroyos, se sientan en en una parte de su casa donde tienen para sentarse, y en la parte de adelante, supongo, de la casa de Venegas, con una mesita, lápiz, papel, tinta en realidad y papel, y empiezan a describir el pago de los arroyos y a decir quién vive y qué tiene. Este padrón tiene un origen muy curioso. Es un padrón que se ordena en 1737 porque llega la exigencia de una contribución extraordinaria por parte de todas las ciudades de la monarquía, porque en 1734 se había quemado el Palacio Real en Madrid. Es decir, el incendio de los alcázares del Palacio Real de Madrid en 1734 genera un pedido de contribución extraordinaria a todas las ciudades de la monarquía. Saben que la monarquía era un cuerpo que en ese sentido funcionaba de manera muy aceitada, siempre se les exigía solidaridad para contribuir con una desgracia del centro, sobre todo. Y cuando llega el Cabildo de Santa Fe se hace un reparto. ¿Y qué es lo que decide el Cabildo de Santa Fe? Esto es lo primero que a mí me llamó mucho la atención. Que la mayor parte de la carga, que lo pueden ver ahí en el artículo, son como 1.200 pesos lo que le toca a Santa Fe, que es muchísimo dinero, pero que la mayor parte de la carga la tiene que soportar la población rural, no la población de la ciudad, donde se supone que están los ricos. Esto es lo primero que es muy interesante. ¿Qué es lo que nos dice este padrón? Nos dice que en el pago de los arroyos, Coronda y los arroyos, es decir, todo lo que concierne al sur de Santa Fe hasta el Arroyo del Medio, estamos en 1738, todavía no está dividido de Carcaraña para abajo, es todo el sur de Santa Fe. Los jueces dicen que hay 121 unidades productivas y que todas son estancias. A diferencia del padrón que hizo el gobernador Zavala desde Buenos Aires en 1726, donde sí distinguía chacra y estancias, Frías y Venegas no las distinguen, dicen que todas son estancias. Otra cosa que es interesante es que 29 propietarios tenían algún grado militar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Nos habla de una estratificación social? No. Esto quiere decir que normalmente, es más, si nos quedamos solo con la parte de Coronda, o con lo que yo conozco, los nombres que yo conozco, que sé que son de Coronda, porque el padrón no dice dónde están ubicadas las estancias, vamos a ver que casi todos tienen un grado militar. Lo que quiere decir esto es que la gente que vive en el campo, en general, se convierte en miliciano para poder hacer un uso legítimo de la fuerza. Es decir, no hay aquí un Estado que existe por encima de la sociedad, con fuerzas armadas, monopolio del uso de la fuerza pública, no. Aquí hay pobladores de la campaña que se vuelven milicianos y algunos se vuelven jueces rurales, por ejemplo. Son muchos, 29 propietarios con grado militar son muchos. En el área de Coronda, repito, son casi todos. En todas hay ganado. 46 de esas 121 propiedades tienen ganados mayores y menores. Esto quiere decir, mayores son vacas, toros, y menores, bueno, pueden pensar en ovejas, alguna cabra, incluso en menores entra lo que ellos llamaban ganado de cerda. Tenían algunos chanchitos. 57 establecimientos, casi la mitad, solamente tienen ganados mayores. Es decir que, bueno, hay fuertemente un predominio de la ganadería vacuna. Y cuando hay vacas lecheras las nombran aparte, ¿sí? No forman parte del ganado en general.
y solo una cuarta parte, quizás menos, casi una quinta parte tienen caballos. Hay un establecimiento que algún día me gustaría averiguar un poco más, que es maravilloso, que es de los Gaitanes, y que es el único que es como el mayorista de caballos de la época, es el proveedor de caballos. Hay 14 corrales, hay 7 tambos, hay 27 labranzas y una ataona. Bueno, esto nos dice muchísimo más de lo que parece. Por una parte, no es una vasta pampa desocupada, con animales librados a la buena de Dios. Hay corrales, hay gente que explota. Si hay gente que explota a las vacas lecheras, es porque hay un consumo inmediato que lo hacen las familias. Es decir, hay tambos, quiere decir que hay gente consumiendo leche fresca. Hay labranzas, ¿qué quiere decir esto? Que hay trigo, fundamentalmente. Y hay una sola ataona donde va toda esa producción a convertirse en harina. Es decir que 1738, muchos, casi 300 años atrás, estamos hablando de un espacio productivo bastante diversificado, para nada homogéneo, y si nos ponemos a hilar más fino, en franca transformación, porque empieza a aparecer un índice muy claro de estas transformaciones, que son los conflictos, los pleitos judiciales entre las personas que siembran trigo y las personas que tienen ganado suelto. Esas son dos realidades que chocan y que se expresan en general en conflictos judiciales. El que tiene necesidad de recoger su siembra, su cosecha, en líneas generales visualiza en el ganado suelto un enemigo, y en el dueño de ese ganado suelto alguien que le puede pagar, por ejemplo, una indemnización por la cosecha perdida. Bueno, tengo que ir acelerando un poco. Hay otra cosa bueno, esto lo dejo planteado como un problema. Hay algunos buenos trabajos sobre los fortines, pero acá hay una idea sobre esta etapa del equipamiento del territorio, que ya tiene que ver con finales del siglo XVIII, que es compleja y que hay que tratar de ponerse a pensarla, ¿no? Los fortines que se establecen para lo que se llamaba la frontera con el indio son dispuestos en general por la gobernación, pero son ocupados con gente del propio espacio, en líneas generales, y son alimentados, son abastecidos por gente del propio espacio. Ahí hay un lindo problema todavía para seguir trabajando. Esto forma parte de las invitaciones a seguir produciendo conocimiento. También en este periodo, entre 1780 y 1820, de lo que hablamos es de una gran cantidad de un incremento del comercio entre Santa Fe y Buenos Aires. 1780 es el momento en que se clausura la experiencia del puerto preciso para Santa Fe. Es decir, es el momento en el que la ciudad de Santa Fe deja de recibir aunque ya no la recibía, deja de tener esperanzas en poder volver a recibir esta contribución aduanera o esta contribución que sería una carga para todas las mercaderías que bajaban de Asunción hacia Buenos Aires o viceversa. Eso que es muy malo para Santa Fe es bastante bueno para Rosario. Entonces, entre 1780 y 1820, cuando tenemos un lamento del lado santafesino, tenemos también voces que festejan en el área de los Arroyos y de Rosario. ¿Por qué? Porque el tráfico entre Santa Fe y Buenos Aires tiende al alza. ¿Cuáles son los productos, digamos, que componen este intercambio? Bueno, sigue siendo la yerba mate muy importante, los cueros, desde luego, algunos textiles, el tabaco,
la ceniza, que acá no se menciona. Pero todo esto se puede confirmar, sobre todo, con el enorme incremento del valor de los diezmos entre 1790 y los años 1800, 1805, hasta 1809. ¿Qué es esto del incremento de los diezmos? Sí, los diezmos se terciarizaban, se remataban. Lo que quedó registro en el Archivo General de la Nación es precisamente del valor que estaba dispuesto a pagar el recaudador de diezmos por la posibilidad de cobrar el diezmo. Y lo que vemos que entre 1790 y 1809 esos valores se disparan, pero se disparan a unas cifras enormes. Para darles un ejemplo, el diezmo de Cuatropea, que es el diezmo que da derecho a que permite cobrar la carga sobre los ganados, por su Cuatropea, sobre los ganados mayores, se dispara de 300 pesos en 1780 a 3.000 pesos en 1801. Es muchísimo. Y además la calidad de la gente que lo compra cambia. Porque obviamente, por ejemplo, el comprador de diezmo de 1801 es Candioti. Entonces, ya no son pequeños inversores, sino que 3.000 y pico de pesos es mucho dinero. Y pasa lo mismo, aunque en valores un poco más chicos, con los diezmos sobre los granos. Los diezmos sobre los granos crecen en una proporción un poquito menor, 6, 7, 8 veces, pero crecen mucho en este periodo. Esto quiere decir, bueno, que aquello que fue una mala noticia para Santa Fe fue una buena para Buenos Aires, sí, pero también quiere decir que hay un crecimiento de la producción en el área. Yo te voy a pedir, Martín, ahora que vos compartas el enlace que te di con, creo que se llama Material para la Enseñanza de la Historia o algo así, porque yo les estoy mostrando acá unas páginas, ¿no? Estoy mostrando unas páginas de unos fascículos que escribimos con Griselda Tarragó hace mucho tiempo, y no son inaccesibles, digamos, están digitalizados, están cargados en el minisitio Academia y se los pueden descargar de ahí, sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, esto que están viendo ahora hace parte de una serie que se llamó Santa Fe hace 200 años. Pueden descargar y los pueden usar en las escuelas, donde quieran. Vamos a hablar ahora del tema que aterra a todo el mundo que se mete a estudiar esto, que es la cuestión de la población. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero inclusive en los mejores libros de historia de la ciudad, es un tema resbaloso, es muy difícil dar cifras. Es muy difícil dar cifras. ¿Por qué? Porque hasta 1858 tenemos un censo. Estamos hablando de información de una sociedad que es preestadística, de unas sociedades en donde a la gente se las contaba por diversos motivos, pero que en líneas generales los métodos de conteo eran, bueno, imprecisos, dirigidos a fines, no eran sistemáticos, no se hacían regularmente. Entonces es muy difícil, por eso no condenen a los libros de historia de Rosario que no tienen cifras precisas de población, porque es un acto de prudencia en línea general. Esto me parece, ¿no? Nosotros teníamos un primer padrón, que yo les comenté para todo el pago de los arroyos, que es el de 1738. Ese padrón habla, además, de 29 casas y 7 ranchos. A mí me parece que hay un subregistro ahí. Es una impresión.
Y les voy a decir en qué está basada mi impresión. Cuando yo voy a leer las actas parroquiales del primer curato de Rosario, yo veo que entre 1731 y 1740 hay 387 bautismos. Es verdad, como no había habido bautismos durante muchos años, es posible que el teniente de cura o el propio cura llegaran a una instalación y, bueno, bautizaran chicos de, como se ve en los registros, ¿no? De 2 meses y chicos de 10 años. Es decir, bautizaran a familias enteras. Por eso durante los primeros 10 años hay 387 bautismos. Sin embargo, la cantidad de visitas durante esos 10 años a mí me da bastante más que 29 casas y 7 ranchos. Entonces, si yo no me fijo tanto en la cantidad de bautismos como en la cantidad de lugares a donde los tenientes de cura y los curas fueron a bautizar, ahí tengo mi argumento para decir que cuando en el padrón del 38, Frías y Venegas dicen 29 casas y 7 ranchos, se quedan un poco cortos. Ahora, lo otro que es una noticia mala para los vecinos que vivían en aquella época, pero buena para los historiadores, es que ese padrón del 38 consiguió recaudar y llegar a efectivizar el cobro de 864 pesos a todos los vecinos de Los Arroyos, que es el 60% más de lo que se les cobró a todos los habitantes de la ciudad de Santa Fe. Es decir, esa campaña, descrita por muchos como miserable, pudo contribuir con el 60% más que una ciudad que tenía casi 2.000 habitantes. Eso es una cosa interesante. Es un dato para no minimizar, en todo caso, la dinámica económica de esa campaña al sur. Bueno, en 1757, este dato está en Álvarez, hay una referencia a 104 chacras, 21 de las cuales están en Pavón y 21 en Rosario. En 1801, disculpen el per saltum, pero tampoco tuve tiempo de reunir todos los datos de población que están, como les explico, dispersos por todas partes, es una pesadilla juntarlos. Entonces ella habla de 5.879 personas en todo el pago, les puedo dar el detalle, que de hecho lo vamos a ver enseguida, que es este, y está publicado en esos fascículos que les digo, está publicado, está explicado quién es ella y demás. Después, en 1811, Robertson habla de unas 800 personas solamente en el pueblo de Los Arroyos, es decir, en el trazado urbano. En 1815 se habla de 132 viviendas en 15 manzanas, también para el pueblo. Esto sí es un padrón de 1815 que han trabajado muchos colegas aquí en Rosario, creo que lo han trabajado bien, Vilma Vidú, Elsa Caula, en un artículo que se publicó en la revista Avance de Asesor hace muchísimos años. Pero es un documento sobre el cual se puede volver y se pueden seguir aprendiendo cosas. Ahora, fíjense, 1815, esto que yo les recojo acá como dato. En esas 132 viviendas vivían 761 personas, de las cuales 300 eran mujeres solteras. ¿Cuál es el problema? La guerra. Entre 1810 y 1815, el problema es la guerra. La realidad cotidiana es la guerra, y por eso tenemos este número de mujeres solteras y viudas. Los escasos hombres registrados, porque en general la población masculina era mayor, constituían el 40% de la población, y fíjense, 132 tenían menos de 14 años. Así que no eran varones adultos, los varones adultos eran 190. La población para todo el pago es de 5.140. Y bueno, después tenemos algunos datos de población que sí ya aparecen en los libros
En general, la apreciación de Darwin, que en 1832 había unas 2.000 personas. Cuando en 1851 se hace otra apreciación, se habla de 3.000, y en el censo del 58, 9.000 solo para la ciudad de Rosario. Pero este es otro problema lindo para trabajar y para ponerse a elaborar cosas. Bueno, este es el recuento de Tuella, que lo pueden ver detenidamente en esa publicación. Yo quiero ir cerrando para que tengamos tiempo para los intercambios. Y fíjense lo que dice Álvarez sobre el tema de qué pasa con Rosario en la Revolución, qué pasa con Santa Fe en la Revolución. En este párrafo de ensayo sobre la historia de Santa Fe, Álvarez lo que dice es que para Rosario y Santa Fe mucho no cambia la cosa, porque el envío del ejército de observación suponía, por lo menos en principio, y hasta que se empiezan las negociaciones con la Liga del Sur, es decir, con la Liga Artiguista, al menos en principio no supone ningún cambio en la situación. Es decir, sí una dependencia de la ciudad de Buenos Aires y del gobierno de esa ciudad. ¿Por qué enfatiza esto Álvarez también? Bueno, precisamente por esta sensibilidad que les decía, que hay fechas de la historia nacional que no significan demasiado para la historia local o la historia provincial. Lo que sí significa el inicio del paso del ejército de observación y luego del ejército del norte, algo que los historiadores locales ya han trabajado muy bien, es evidentemente una sangría de recursos humanos y económicos comprometidos primero en la guerra revolucionaria y después en los conflictos entre las provincias y las ligas interprovinciales, ¿no? Esto es un poco lo que va a marcar la vida, no solo del Pago de los Arroyos, sino de todo Santa Fe en la década de 1810-1820, y en la del 30 tendremos un problema mayor al que ya vamos a llegar, que es el tema del bloqueo y la participación, de alguna manera, de esa guerra que dividió al país entre federales y unitarios, que fue la Guerra Grande. Bueno, ¿qué cosas? Acá también hay un error. Vamos a ahorrárselos. ¿Qué cosas son interesantes para ver en el Rosario después de 1815? Bueno, hay algunos momentos que están para estudiar, digamos, sobre todo el tema del saqueo, el incendio de Balcarce, qué es lo que pasa allí con la vida cotidiana de los habitantes. En 1823 tenemos la Declaración de Villa, que institucionalmente cambia, algunos dicen que no cambia mucho, otros dicen que bueno, que fue lo que se pudo conseguir antes, y no la designación de una ciudad. Pero realmente el cambio institucional más grande es en el 83, cuando se organiza judicialmente la provincia, se suprime el cabildo y Rosario queda al mando de un juez de paz. Acá hay cuestiones que son más técnicas, por ahí, de historia de la justicia o historia de la organización institucional, que son las que están más estudiadas. Probablemente para ver la parte de historia social, mi recomendación sería que fueran, por ejemplo, al libro de Vilma Vidut, Pueblo Chico, Infierno Grande, que hizo un lindo tratamiento de las fuentes criminales para tratar de relevar cosas de la vida cotidiana. Pero de lo que yo puedo hablar más, que es de la cuestión de la organización política y de la organización institucional, lo que hubo entre el 33 y el 54 es una enorme concentración de funciones sobre el juez de paz, hasta tanto se le empezaron a desagregar cuando se crea el juzgado de policía, se vuelve a instalar la comandancia
militar, se nombra al jefe político y se crea la municipalidad del 54, es decir, esa es una década de mucho trabajo de organización institucional. Tenemos 1852, la designación de Rosario como ciudad, pero en el 54 la Constitución provincial, que se adecua a la Nacional del 53, y la organización del territorio que empieza a tomar la forma que tiene hoy. Ahora, ¿cuáles son para estudiar y para, digamos, para iniciar investigaciones que le den un poco más de carne a todo esto? ¿Qué pasó con las guerras? Sabemos por los números la caída de la recaudación, sabemos que de todos modos la población aumentaba y se concentraba en el pueblo, pero no tenemos un registro concreto acerca de qué pasaba en los campos con el paso de las guerras, tanto con las guerras de la independencia, las guerras mal llamadas civiles, pero bueno, periodo de las guerras civiles, y después con el de la Guerra Grande, que es un temazo, que lo está estudiando muy bien Mario Echechuri para el espacio litoral en general, pero que sobre Rosario hace falta también un poco de atención. A ver, bueno, gente, yo, qué sé yo, encantado, seguiría hablando, les dejo aquí una imagen del bloqueo del 39 para que podamos intercambiar un poco, ¿no? Si yo no estoy viendo, voy a dejar de presentar, así los empiezo a ver un poco y voy a ver el chat, pero me parece que si 11 y 20 podemos disponer de este último periodo de tiempo de la charla para preguntas, intercambios, protestas, lo que guste. Les agradezco mucho la atención, en principio. No sé, Nicolás, si vos querés, o Celeste, si alguno de ustedes quiere abrir. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias por tu charla, la verdad que es muy interesante, así que dejamos estos minutos que nos quedan para preguntas, consultas que quieran hacernos. Ahí mediante el chat las estuvieron haciendo y ya fueron contestándose. Hay una respecto del PowerPoint. Les queremos contar que está siendo grabada la jornada de hoy, así que la van a poder ver durante la semana a través de los canales de YouTube del ISIR y también del Museo de la Ciudad. Ahí van a poder reencontrarse con todo el material. Exacto. Ahí están preguntando, yo quería saber bien cómo divide las tierras Juana de Pineda, dice. Bueno, ¿se escucha o tengo que...? Sí, se escucha. Bueno, a ver, primera cosa, Brandita ¿qué pregunta? Sí, Juana no divide porque Juana agarra y se muere. Entonces, los que dividen son los que piden su herencia. Es decir, se divide a partir de su fallecimiento. El que divide y transfiere es Nicasio José de Suero, que había retenido parte de esas tierras por una deuda que tenía Juana con ella. Y la otra parte la retiene Domingo Gómez Recio, que era su hijo. Ahora, hay trabajos, yo lo que te recomiendo para ver esto, porque el que vende enseguida, el que retiene y vende es Suero, pero lo que te recomiendo para ver esto es una revista que se llama Revista de Genealogía de Rosario, que tiene un montón de información sobre estas cosas, y está súper, súper bien explicado. Y después hay un trabajo, déjame ver, que esto puede demorarme algún minutito, pero te lo puedo decir, por lo menos el autor,
Hay un trabajo de un señor, de un arquitecto que se llama Oscar Monsfeld. Voy a ver si lo puedo escribir en el chat. Así, Oscar Monsfeld. Oscar Monsfeld, que en el Congreso de Historia de los Pueblos, así se llamaba, de 1982, presentó una ponencia sobre este tema y con mucha claridad. Está publicada en una de estas revistas. Esa ponencia después fue publicado como artículo. Buscala porque este hombre, que es un arquitecto, trabaja muy bien ese tema. Y después hay un libro que publicó, que es de Sebastián Alonso y Margarita. Mirá si me va a salir el apellido, me mata si está por escuchar. Margarita. Donde ellos también trabajan muy bien este tema. El libro es sobre la propiedad de la tierra en Rosario y lo editó el Museo Marc. Yo después les busco, lo tengo acá, pero no me quiero levantar porque va a quedar mal, después les busco el dato exacto y se los paso. Más precisiones sobre la escuela que funcionaba en el oratorio de Ambrosio. Natalia, no, es eso todo lo que sé. Aparte, no te hagas, ¿viste? La idea es una escuelita, es decir, primeras letras quizás para dos nenes. Era muy habitual que el capellán, que después devino cura párroco, pero eso, historia que le va a contar Boliconi, el capellán o el cura párroco se ocuparan de las primeras letras. Si la enseñanza de primeras letras. Es más, no tenía que haber un edificio aparte. Normalmente era en la propia parroquia. Celeste, no sé si vos, o no sé, Mili, si viste alguna pregunta. Yo. Sí, estoy viendo. Bueno, desde ya les comento que las preguntas sobre la plataforma, repito por si se conectaron un poquito más tarde, durante la semana les vamos a estar enviando usuario y contraseña vía correo electrónico. ¿Alguna otra pregunta, consulta para el profesor? Ahí vi una de Noelia Cuellar. Noelia, el autor que está trabajando sobre la Guerra Grande y que ya publicó varias cosas muy buenas es Mario Echechuri. Te lo voy a escribir porque no es fácil. Mario Echechuri Barrera. Pero yo hablé con él justamente esta semana cuando estaba preparando las bibliografías, las cosas para recomendar, y me confirma que sobre Rosario durante la Guerra Grande él no ha encontrado muchos trabajos. Y sí, los dos sabemos que en el Museo Marc hay tonelada de documentación para trabajar. Los registros y padrones sí están los nombres, menos en el del 38, que no están todos los nombres. En el de 1738 están muchos nombres, pero no todos. A veces la memoria de estos jueces funcionaba bien y otras veces más o menos. En el de 1815... me tendría que fijar, no me acuerdo, pero en los de la era censal, digamos, lo de la era estadística, sí, tenés todos los nombres. Esos están microfilmados en el Parque España, lo de la era censal, lo de Carrasco para adelante están perfectos. Creo que se podían consultar en línea incluso. Lo de la población hay otro libro, yo no sé si te lo pasé o no, bueno, pero se puede compartir, está Martín por ahí, si se puede compartir el link del minisitio de Academia donde tengo colgado todos los libros. Hay un libro que se llama Justicias Situadas, un montón de cosas que por ahí no tienen nada que ver con Santa Fe, o con Rosario,
pero donde yo escribí un artículo sobre los alcaldes de barrio, que termina justamente con los alcaldes de barrio de 1870 en Rosario, y ahí tengo que hacer un ejercicio para comentar lo de la población, y yo elegí titularlo Historia de una población en movimiento. Sí, Martínez. Historia de una población en movimiento. Es muy difícil dar cifra de población quieta, es decir, fotos, porque no tenemos fotos. Entonces tenemos datos sueltos que tenemos que corroborar, como esto que yo hice con la cantidad de casas y chacras. Los tenemos que mirar con otra cosa. Si yo veo 29 casas y 7 ranchos, y veo que el cura y el teniente van a 50 lugares, no me cierra. Pero ¿qué pasa? Mirarse 10 años de registros parroquiales, bueno, lleva 2 meses, qué sé yo. Y a lo mejor este dato no merece 2 meses de trabajo. Porque ni siquiera es un dato, digo, termina siendo una prospección para comparar. Esto es un poco lo que pasa a veces con los estudios de historia de la población en las sociedades preestadísticas, que es uno las puede ir construyendo mejor cuanto se vuelve más viejo, porque va acumulando trabajo que no sabía para qué le iba a servir en el momento, y va como encajando las piezas, ¿no? Aquí vendría muy bien ese famoso dicho de que mientras va andando el camión se acomodan los melones, que serían los datos que vamos juntando y no sabemos muy bien para qué a veces. Bueno, si no tienen otra pregunta, ¿alguien más? Si no, mientras tanto les voy anunciando la próxima charla que vamos a tener, que va a ser el sábado 8 de mayo, también a las 10 de la mañana. Va a estar a cargo de la doctora Miriam Moriconi. La charla se va a llamar Los Rosarios de la Virgen, disputas y controversias en torno a los usos y apropiaciones de una imagen de culto en el pago de los arroyos. Así que bueno, no sé, ¿alguien más que quiera preguntar algo? Bueno, Nicolás, no sé si vos querés mencionar algo más. No, agradecerle a Darío y a todos los asistentes por esta hermosa charla, así que nos veremos en la próxima con Miriam y para que nos acompañen en todo el curso, ya que el trabajo que estamos desarrollando, tal cual hoy lo explicó Darío, nos fuimos bien a los inicios, a los orígenes, que teníamos seguramente todos los que nos gusta la historia, tenemos un montón de dudas y de un panorama bastante incierto de esos orígenes que están cruzadas las informaciones. Y hoy Darío nos acompañó un poco para desenredarnos en eso. Así que muchísimas gracias. Sandra, te cedo la palabra por si querés cerrar, y les agradezco muchísimo. Sí, bueno, no mucho más que lo que ustedes han dicho. Reitero nuevamente el agradecimiento a vos como director del museo, pero también a todo tu equipo de trabajo, muy especialmente a la gente del ICIR y en particular a Darío, que aceptó, digamos, este desafío y le tocó, digamos, nada más y nada menos que poner en funcionamiento el laboratorio de esta experiencia, ¿no? Entonces, bueno, es algo más que loable. Y también a todos los y las participantes que se acercaron, digamos, por la disposición y también por el interés. Y esperemos que esto se multiplique y que cerremos el ciclo con un festejo presencial, que nos podamos encontrar. Y que si bien estas plataformas virtuales hacen posible experiencias muy novedosas de transferencia, también dilatan estas posibilidades de empatía, de cercanía, que también son muy importantes. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima reunión, en donde vamos a estar, bueno, Nicolás y yo vamos a estar seguros.
Gracias, Darío. No, gracias a ustedes. Chao, Muy muchas amable. gracias a todos. Chao. Chau, chau. Chau, chau, nos vemos, gracias.